Hasta ahora el Evangelio de Mateo nos ha hablado de algunos personajes, nos ha hablado acerca de María, nos ha hablado de José, nos ha hablado de Herodes, y hoy nos va a presentar a un nuevo personaje. ¿Quién es este nuevo personaje? Juan el Bautista, ¿cierto? Nos va a hablar de Juan el Bautista. Y cuando nosotros vemos que se nos habla de Juan el Bautista, se nos va a decir unas características acerca de él. ¿Qué se nos dice acerca de Juan el Bautista? ¿Dónde estaba él? En el desierto. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué es lo que come? ¿Qué es lo que come? ¿Qué comía? Langosta. Langosta y miel silvestre. Entonces, cuando escuchen la palabra langosta, no se imaginan al crustáceo, ¿cierto? No se imaginan, no, es que Juan comía muy bueno, ¿cierto? No es la langosta que parece como cangrejo, no es esa langosta, sino que se refiere a ¿qué? Como grillos, como unos grillos. Entonces, creo que no es como tan manjar lo que estaba comiendo Juan el Bautista. ¿Qué más? ¿Cómo se vestía? ¿Cómo se vestía? ¿Cómo se vestía Juan el Bautista? Con piel de camello y cinturón. Entonces, todo esto lo está diciendo Mateo simplemente para describirnos cómo estaba Juan el Bautista. No. Cuando nosotros vemos las escrituras, de pronto nos imaginamos que Mateo, Marcos, Lucas, Juan estaban escribiendo en papel. Y que si se les acababa, ellos iban a la papelería y compraban otro papel. No. Ellos tenían que comprar costosamente papiros o piel para poder escribir. Entonces, lo que escribían era pensado, ¿sí o no? Totalmente. ¿Será que esto sí lo escribo o no lo escribo? ¿Será que estoy echando carreta o no estoy echando carreta? Es lo que antes de escribir ellos tenían que pensar en eso. Ellos, por eso todo lo que nosotros vemos escrito aquí, nada sobra. Todo es importante, todo tiene una razón de ser. Entonces, cuando Mateo nos describe a Juan el Bautista, tiene un objetivo. ¿Por qué nos dice que Juan el Bautista estaba en el desierto? Vamos a buscar Ezequiel 20:35. Ezequiel 20:35. ¿Alguien desea leerlo? Johan. Ezequiel 20:35. Los llevaré al desierto, que está entre las naciones, y allí los juzgaré cara a cara. Listo. Entonces, en Reina Valera, ¿qué dice? Los traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Cierto, voy a litigar, voy a juzgar, cierto, voy a estar cara a cara con ustedes. Dios dice, a ustedes en algún momento yo los voy a traer al desierto. Entonces, con Juan el Bautista se está cumpliendo esto. Dios está trayendo al pueblo al desierto. Por eso es que nos dice Mateo, Juan el Bautista estaba en el desierto. Y además de eso nos dice, Juan el Bautista, ¿cómo estaba vestido? Piel de camello. Piel de camello, con un cinturón. ¿Por qué nos dice esto? Porque será nuevamente que Mateo dijo, ¿y cómo hago que la gente lea más? Es que no tengo nada más que escribir acerca de Juan. Voy a decir cómo estaba vestido. No, Mateo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Remontarnos al Antiguo Testamento. Remontarnos al cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Vamos a buscar. Vamos a buscar Segunda de Reyes 1:8. Segunda de Reyes 1:8. ¿Quién lo puede leer? Segunda de Reyes 1:8. Primero Alex, luego Luz y luego ahorita Ana. Y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, es Elías. Entonces miren, ¿quién más estuvo vestido con pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero? Elías. Es decir, miren que Mateo no está escribiendo al azar, no, Mateo está tomando el Antiguo Testamento, viendo todo lo que era una sombra para manifestarlo. Miren, es que con Jesús ya no es una sombra, es una realidad. Miren, ustedes veían a Elías vestido de esta manera, Juan el Bautista también. Elías llamó al desierto, Juan el Bautista también.
¿Pero por qué es esto? ¿Por qué está haciendo esto? Porque hay una promesa de Dios en Malaquías. Luz, Malaquías 4. Vamos a leer Malaquías 4:5. Si vieron, toda la Biblia está conectada. Y esto, que lo hagan varios autores, es difícil. Si yo les pusiera a cada uno de ustedes a escribir una historia, seguramente es muy difícil que las conecten. Malaquías 4:5. Lo lee Luz entonces, por favor. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, Dios dice, voy a enviarles a Elías antes de que venga el día de Señor, antes de que venga el día de Jehová, antes de que venga el día de Dios. Voy a enviarles a Elías. Entonces, eso lo vamos a ver luego también, más profundamente. ¿Los judíos a quién esperan? ¿Al Mesías o primero tienen que esperar a Elías? Elías. Primero esperan a Elías para que luego llegue el Mesías. ¿Por qué? Porque Dios mismo promete, yo les voy a enviar al profeta Elías para que cuando venga el profeta Elías, luego venga ese día de juicio, venga el Mesías. Entonces, si yo les digo, no, yo voy a visitarlos el día de mañana, pero antes de que yo vaya, voy a enviar a alguien que me prepare las cosas. ¿Ustedes a quién van a esperar primero que llegue? Al que va a preparar las cosas. De la misma manera, ¿a quién están esperando a los judíos? A Elías. Y por eso, una anécdota que yo les conté, ahí en algunas celebraciones judías dejan un espacio, dejan una silla, dejan la puerta abierta para ver si ya llega Elías. Si en algún momento llegará Elías. Ellos están esperando. ¿Cuándo llega Elías? ¿Cuándo llega Elías? Porque cuando llegue Elías, ¿quién va a llegar? El Mesías. El Mesías. Y por eso, ¿qué es lo que está haciendo Mateo? Mateo nos está diciendo, ese Juan el Bautista es el Elías. No es que sea una reencarnación de Elías, para que no nos equivoquemos. No es que Elías reencarnó, no. Sino que él está representando a ese Elías que va a venir antes de ¿quién? Del Mesías, del Cristo. Entonces, es muy importante que Juan hace esta descripción acerca de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, ya llegó el Elías. Entonces, ¿quién está detrás? El Mesías, está el Cristo. Está el Cristo. Entonces, miren, seguramente muchos de nosotros leíamos la palabra, sí, Juan el Bautista estaba vestido de esta manera, estaba en ese lugar, y creemos que simplemente es carreta. No, es importante. Nos está diciendo Mateo, ese es el Elías, porque miren cómo está vestido, mire dónde está. Él es el Elías. Y luego Jesús mismo con su boca lo va a confirmar. ¿Listo? Nosotros vemos entonces que este Elías llega en un momento donde el pueblo de Israel está muy perdido. De la misma manera pasa con Juan el Bautista. Luego de 400 años, ¿cómo creen que está el pueblo? ¿Cómo creen ustedes que está el pueblo de Israel? Se han olvidado de Dios. Viven religiosamente, pero están olvidados de Dios, se han olvidado de Dios. Pues llega este Juan el Bautista y por eso todo el mundo se reúne a su alrededor, porque es un profeta. Los fariseos, los saduceos, los escribas, todos viendo, ahí juzgando a ver qué es lo que está ocurriendo. La multitud viendo, sí, será ese el profeta, será ese, sí será ese profeta. Todos están a la expectativa, viendo qué es lo que ocurre. ¿Y cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Vamos a leer versículo 2 y 3, Juan Rafael. Mateo 3, 2 al 3. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad tus sendas. Amén. Amén. Yo creo que Juan el Bautista seguramente tenía ese bozarrón. Sí, Entonces, vemos aquí que el mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál es? Arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentirse nos suena como ¿qué? Muy religiosa, muy anticuada, muy religiosa, muy fanática. ¿Sí o no? Así nos suena la palabra arrepentimiento. Pero ¿qué significa la palabra primero? Como le gusta a Lina,
¿Cuál es la definición del diccionario de arrepentimiento? ¿Quién lo busca rápido en Google? ¿Verdad? Arrepentimiento. Más bien, arrepentir, porque arrepentimiento va a salir acción. Arrepentir, ¿qué significa arrepentir? Entonces, dice, sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Eso es arrepentimiento. Segunda definición, cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso. Eso nos dice qué es arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra arrepentimiento, inmediatamente pensamos, sí, es que es una emoción como de tristeza, sí, es que me da mucho pesar. ¿Será que es realmente eso lo que nos dicen las Escrituras? ¿Será que la palabra arrepentimiento se refiere, sí, una tristeza, un dolor? Cambiar de opinión. ¿Será que es eso? Pero antes de definir la palabra arrepentimiento, debemos definir la palabra pecado, que nos parece mucho más que religiosa. Cuando yo les digo, estás pecando, inmediatamente ustedes, ¿qué pensarían de mí? Es un fanático, es un religioso, ¿por qué se mete en mi vida? Pero la palabra original para pecado no tiene nada que ver con la religión. No tiene nada que ver. ¿Cuántos de ustedes se vieron el partido que hubo esta semana? ¿Qué fue esta semana, cierto? A mí como no me gusta el fútbol, no me lo vi. Jugaron Colombia-Brasil, ¿cierto? Yo sí escuché por allá a la gente gritando ¡Gol! ¿Quién metió los 2 goles? ¿Quién? Luis Díaz. Luis Díaz metió los 2 goles. ¿A los cuántos minutos? Segundo tiempo. ¿Cuándo? Segundo tiempo. 75, yo no sé. 2 goles. Y antes de ese, Brasil había metido ¿cuánto? 1. Pero ustedes creen que Luis Díaz se quedó esperando, voy a meter goles en el último momento para que parezca más poderoso yo como futbolista? ¿Ustedes creen que ellos hicieron eso? ¿O que Brasil dijo, no, sí, ya metimos 1, relajémonos y ya no vamos a tratar de meter goles? ¿Será que lo hicieron o no? No, seguramente Luis Díaz y todos los jugadores, no sé quiénes jugaron, como les dije, no son muy fanáticos del fútbol, pero seguramente todos trataron de atacar la portería del otro. Pero cuando chutaban la pelota, cuando tiraban la pelota, ¿dónde iba el balón? Iba afuera, o el ¿cómo se llama? El arquero la tapaba. ¿Cómo se dice eso en griego? Pecó. Está pecando. Entonces miren que la palabra griega para pecado no se refiere a algo religioso, no tiene una connotación moral, no es algo ético, sino simplemente es fallar en el blanco. Lo que hizo Luis Díaz o James o los que estaban jugando, tratando de meter ese balón y no pudieron, en griego se diría, está pecando, está pecando, está pecando. Eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Miren que no tiene una connotación religiosa, es una connotación muy práctica, muy del día a día. Entonces cuando la próxima vez un partido de Colombia, ¿quién sigue con Colombia? No sé. Paraguay. Entonces Luis Díaz trata de meter un balón y se le va hacia el otro lado. Entonces, ¿qué va a decir? Pecó. Luis Díaz sí es pecador. A eso se refiere la palabra cuando nos habla de la palabra pecar. Es decir, no da en el blanco, falló. No es una cuestión religiosa. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el blanco al cual la palabra nos está diciendo usted tiene que darle a ese blanco? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? Para que usted no sea llamado pecador. No de una manera religiosa, sino que no sea llamado usted el que nunca le da el blanco. ¿Qué dicho hay aquí para alguien que nunca le da el blanco? No sé. Malo. Para que no sea malo. Desatinado. Desatinado. ¿Qué más? Tronco, visco. Para que no les digan así, porque de pronto la palabra pecador nos parece muy religiosa. Entonces, para que dejemos de ser viscos. Entonces aquí cuando la palabra dice, y ellos confesaban sus pecados, y ellos confesaban sus visquedades, yo no sé cómo se dice. Eso es lo que está diciendo, no le están dando al blanco, no le están dando al blanco.
¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es nuestro blanco? Así como criaturas de Dios. ¿Cuál es nuestro blanco? Porque el problema es que nosotros somos considerados pecadores no por nuestras acciones, sino porque no le estamos dando al blanco, al propósito. ¿Cuál es ese propósito? Glorificar a Dios, exaltar a Dios, servir a Dios, amar a Dios. Ese es nuestro blanco, ese es nuestro propósito, ese es nuestro objetivo. A eso hemos sido creados. Pero al amar a Dios, por consecuencia, yo a quién también debo de amar. ¿Quién? Al prójimo. Ustedes pueden decir, yo amo a Dios y estoy loco por Dios. Pero si ustedes tratan mal al hermano, ¿ustedes están amando a Dios? No. De hecho, la palabra, si uno ve todas las escrituras, nos habla constantemente, ame ¿a quién? A Dios y también a su prójimo. Ame a su prójimo. ¿Cuál es el resumen de las escrituras según Jesús? ¿Cuál es el resumen de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar al prójimo como a usted mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo amo al prójimo, amo a Dios. ¿Por qué? Porque el prójimo es imagen ¿de quién? De Dios. Cuando yo no estoy amando a esa imagen de Dios, a esa imagen de la imagen de Dios, no estoy amando a Dios. Entonces, cuando yo trato mal a mi esposa, cuando yo insulto a mis hijos, cuando yo estoy, digámoslo, robándole al prójimo, cuando yo estoy haciendo lo incorrecto en contra del prójimo, cuando yo estoy chismoseando acerca del prójimo, finalmente, ¿qué estoy demostrando? Que no tengo amor por Dios. Que no tengo amor por Dios. Que estoy destruyendo a ese que es imagen de Dios. La palabra nos dice que somos imagen de Dios. Por eso es tan importante eso, la iglesia. La iglesia. Y por eso la palabra nos dice tanto, tengan cuidado de los pobres, de las viudas. Porque ellos son imagen de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros nos volvemos viscos según el mundo espiritual? Cuando yo no estoy cumpliendo ese propósito, amar a Dios y amar al prójimo. Cuando yo no estoy dispuesto a entregarle mi vida al Señor y servir al prójimo. Y esto es ser pecado. Esto es ser pecado. Miren que cuando le cambiamos, digamos, la definición, ya no se vuelve algo tan religioso. No le estamos dando al blanco, eso es el pecado. Y este pecado de nosotros, dice la palabra, es como una bestia, es como algo en nosotros, una fuerza, dice así Pablo, es como una fuerza que nos tiene encarcelados. Y que por eso este pecado no se refiere a estas acciones, sino simplemente a no darle el blanco. A esta naturaleza, esto que está dentro de nosotros, que no nos permite fijar nuestros ojos en Dios para amar primeramente a Dios y al prójimo. Es esto en nosotros que parece una bestia. Es que cuando Dios le habla a Caín, ¿cómo le describe el pecado? Como una bestia que está acechando, está esperando cuando va a atacar. De la misma manera está el pecado ahí. El pecado, esa naturaleza en nosotros, esa condición en nosotros, que siempre está al acecho. ¿Cómo voy a destruir? ¿Cómo voy a...? Entonces no pensemos cuando hablamos de pecado, aunque la palabra a veces sí lo hace, no siempre, generalmente nos habla de esta condición. No pensemos, bueno, ¿será que tatuarme? ¿Será que tomar? ¿Será que bailar es pecado? Porque por eso mucha gente está preocupada. ¿Será que esto es pecado? 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 Pero lo que la palabra nos dice, el pecado ¿qué es? Es esta condición. Es esta condición. Entonces, yo también tuve mi tiempo de cristiano primíparo. Entonces, uno iba a un encuentro, escriban sus pecados. Y luego vamos a quemarlos. Todo el mundo llorando. Sí, yo hice esto. Pero eso no sirve para nada. Eso no es lo que el Señor nos manda. No es, bueno, entonces, ¿qué actitudes vas a cambiar? Porque eso es el arrepentimiento. No, el arrepentimiento, ¿qué es? Ya volvamos al arrepentimiento. El arrepentimiento es entender, bueno, yo tenía mis ojos fijos en las cosas de este mundo, en alguien en este mundo, en mí mismo.
En la avaricia, en la lujuria, en la lascivia, en el adulterio, en la fornicación, en las borracheras, en las maledicencias, en todo esto. Y ahora yo, ¿dónde voy a fijar mis ojos? En Dios. Entonces cuando Juan el Bautista está diciendo, arrepiéntanse, ¿qué está diciendo? Está diciendo, dejen de cometer tantos pecados, dejen de adulterar, dejen de fornicar, dejen de tomar, dejen de tal. ¿Será que se refiere a eso? No, se refiere a eso. Dejen de ver este mundo y concéntrense nuevamente en Dios, porque ya viene. Es una advertencia. Es una advertencia del Señor. Ya viene. Y eso es lo que nos manda la palabra. Que nosotros entendamos, el pecado produce este fruto, porque estamos muertos por dentro. Por eso es que tenemos avaricia, tenemos envidias, tenemos celos, por el pecado que habita en nosotros, por este corazón que nunca nos deja en paz. Nunca nos deja en paz, siempre queremos más y más y más y más, hablando de una manera negativa. Nunca estamos satisfechos, nunca estamos contentos, siempre queremos pelear. ¿Cuál es la única solución para que dejemos de pelear? Viéndolo de manera humana. ¿Cuál? No pelear. ¿Cuál es la única solución? Que todos se mueran y solo quede uno. Ahí ya no habrá con quién pelear. Y de hecho creo que si se queda uno se pone a pelear con algo. Con el mismo, con lo que sea. Nosotros no estamos satisfechos, nosotros no estamos contentos. ¿Y por qué es? Por el pecado, porque tenemos nuestros ojos ¿en dónde? En el mundo, en las cosas de este mundo. Pero ¿qué está diciendo Juan el Bautista? Dejen de ver las cosas del mundo, dejen de ver la religión, dejen de ver la avaricia, el amor por el dinero y empiecen a mirar a Dios. Empiecen a ver a Dios porque ya viene, ya se acerca el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Vamos a buscar Isaías 40. Isaías 40, 3 al 8. Ahora, es malo, según las escrituras, que trabajemos, nos esforcemos por ganar dinero, por tener una buena casa, un buen carro. Es malo. La palabra no dice eso. Es malo que yo tenga mis propiedades. No está malo. De hecho, en la historia de Ananías y Zafira, cuando ellos venden todo para dárselo a la iglesia y luego esconden un poco, ¿qué les dice Pedro? Si era de ustedes, ¿por qué entonces más bien no se lo quedaron? Si ustedes se hubieran quedado con eso, ¿para qué lo venden y luego lo esconden como para esconder? No, si es suyo. Entonces, de la misma manera, que no nos equivoquemos. Yo les hablo mucho de dinero, de la avaricia, pero la palabra nunca niega que nosotros podamos trabajar para buscar tener un buen estatus económico. Pero que ese no sea el centro de nuestra vida. Listo. Isaías 43 al 8. ¿Quién lo lee? Lo leo yo entonces. A Kenny lo va a leer. Una voz grita, preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril, rellenen todas las cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada, montañosa, en llanura completamente lisa. Entonces mostrará el Señor su gloria, y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice, grita, y yo pregunto, ¿qué debo gritar? Que todo hombre es como hierba, tan firme como una flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, cuando el soplo del Señor pasa sobre ellas. Ciertamente, la gente es como hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo las Escrituras? Es entender lo efímero que es la vida. Eso es el arrepentimiento. Eso es lo que Juan el Bautista está diciendo. La vida es efímera. La vida es efímera. En la Luis Amigo esta semana, una joven falleció. ¿Cuántos años tenía esta joven? 23. 23 años. 23 años. La vida es efímera.
Nadie tiene aquí, nadie tiene aquí un contrato donde diga, bueno, usted va a morir este día. No. Los jóvenes, los adultos, en cualquier momento podemos fallecer. Un recién nacido en cualquier momento puede fallecer. Nadie tiene aquí asegurado cuándo va a fallecer. Y eso es lo que nos dicen las Escrituras. La vida es efímera, es decir, pasa en un instante. No sabemos cuándo vamos a morir. Pero el reino de los cielos se ha acercado, dice Juan. Es decir, entonces, reconozcan que ustedes no son nada, reconozcan que ustedes están poniendo sus ojos en lo que es incorrecto y ya empiecen a poner sus ojos en lo correcto. Pongan sus ojos, tengan esta mentalidad en lo correcto. Ahora, ¿será que Juan el Bautista le dice solo esto a los que están comenzando por primera vez? No, sino que debe ser una condición constante en nuestra vida de fe. Arrepentimiento, entendiendo, es que mi vida no es nada. Es que yo tiendo a ver las cosas de este mundo. Más bien voy a ver a quién, a Dios. Voy a depender de Dios. Voy a fijar mis ojos únicamente en quién, en Dios. Porque en Él está la vida eterna. Ahora, veamos lo que nos sigue Mateo 3, 7 al 9. Lo leo yo. Al ver él, ¿quién es él? Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Eso nos llevaría también al Antiguo Testamento, ¿cierto? Generación de víboras. Nos llevaría a Génesis. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿quiénes deben arrepentirse? ¿Únicamente nosotros los gentiles? ¿Únicamente los hombres? ¿Las mujeres? Sí. ¿Únicamente las mujeres? ¿Únicamente cierto grupo? No, todos debemos estar en constante ¿qué? Arrepentimiento. Porque los fariseos decían, sí, es que nosotros somos descendencia de Abraham. Ellos creían que ya tenían la salvación comprada. Pero no es así. La palabra nos llama arrepentimiento constantemente. Pero luego de ese arrepentimiento, ¿qué debe venir? Frutos de arrepentimiento, dice Juan el Bautista. Y lo dice constantemente la palabra. Mi vida en Cristo no puede seguir igual a como yo la vivía cuando estaba en el mundo. Debe haber una transformación. ¿Y cómo se ven estos frutos? Con las acciones. Con las acciones. De la misma manera como cuando uno con su pareja le dice, ay, te amo, pero uno le pega un puño. ¿Es correcto o incorrecto? Es incorrecto. Es incorrecto, no la ama. Sus acciones muestran que no la ama. Aunque esa persona diga, te amo, te amo, te amo. No, tenemos que producir frutos de arrepentimiento, nos dice la palabra. Frutos de arrepentimiento. Ahora, como les dije, tengamos mucho cuidado con esa palabra pecado porque la volvemos muy religiosa. Es simplemente no darle al blanco. Entonces, por eso tanta gente viene tan preocupada preguntándome, y tomar es pecado, y tatuarse es pecado, y están tan preocupados por eso. No, primero concéntrese en Dios, luego el Señor le va mostrando. Pero la lista de pecados es muy cultural. En este mundo la lista de pecados, como lo vemos algo inmoral, entonces consideramos que esto es bueno, esto es malo, pero es algo muy cultural muchas veces. Como yo les decía, en África, cuando uno va, ellos a quién ven como héroe, a Judas Iscariote, porque la cultura de vamos a traicionar, vamos a mentir, y de pronto para ellos no, eso no está tan mal. Y ellos dicen, bueno, ¿qué entonces es pecado? Dios nos lo va mostrando. Listo. Pero la palabra nos dice entonces que debemos apresurarnos. Vamos a buscar 10, versículo 10, Mateo 3, 10.
3:10 en adelante. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. ¿Dónde está el hacha? Ya está puesta. Ya está puesta. Es decir, cuando viene Jesús, ya es momento en el que tenemos que decir, ¿qué vamos a elegir? ¿Voy a elegir el mundo o voy a elegir a Dios? Voy a elegir a Jesús. Ya está el hacha. Ya es momento, digámoslo así, de juicio. ¿Cuál es el juicio? ¿Vamos a creer o no vamos a creer? ¿Vamos a poner nuestra fe en Jesús o no la vamos a poner? Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. ¿Qué es el aventador? Enemigo. ¿Qué más? Aparatico. ¿Qué más? Un rastrillo. Es como un rastrillo con el que los judíos lo que hacían, como se juntaba la paja y el trigo, entonces, ¿qué hacían? Lo tiraban al aire. ¿Y qué caía? Caían las espigas y la paja salía volando. Entonces el aventador, eso es el aventador. ¿Listo? Es un rastrillo. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es decir, cuando venga el Mesías, cuando venga Jesús, y yo les pregunto, ¿ya vino Jesús? ¿No? Mateo, Marcos, Lucas, ¿de qué nos hablan? Ya llegó Jesús. Ya llegó Jesús. Ya en ese momento la palabra dice, el aventador está listo. Ya se está separando. No creamos, sí, cuando yo ya esté en mi lecho de muerte antes de que vaya a morir, voy a decir, Jesús, perdona. No sirve. Desde este momento. Desde este momento ya se está separando. Bueno, tú eres paja, tú eres trigo. Tú eres paja, tú eres trigo. ¿Tú en qué vas a ser bautizado? ¿En Espíritu Santo o en fuego? Ahora, yo sé que la palabra fuego aquí la podemos malinterpretar. Porque en el mundo cristiano entonces, ¡fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! El Espíritu Santo. Pero a eso no se refiere, la palabra nunca nos habla de este bautismo de fuego. Mire lo que está diciendo aquí, bautismo de Espíritu Santo y fuego. ¿A qué se refiere este bautismo de fuego? Al juicio, lo que se está separando, destrucción, juicio. Algunos van a ser bautizados en el Espíritu Santo, transformados, regenerados, todo eso. Pero otros van a ser ¿qué? Juzgados, destruidos. Porque miren, la palabra misma lo está diciendo. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Entonces nos está diciendo que fuego es ¿qué? ¿Algo bueno? Algo malo. Ahora leamos el 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego. ¿Es algo bueno o es algo malo? Algo malo, algo negativo. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego? Es algo positivo. No tiene lógica. Hay una corriente en la que se nos está diciendo fuego, juicio, fuego, juicio, fuego, juicio. Entonces no es, fuego, 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 fuego. Pero es que el Espíritu Santo vino como lengua de fuego. ¿Cómo? No está diciendo, cuando estaban en Emaús sentimos como ardía. Pero no está diciendo que sea fuego. Entonces, la palabra nos está diciendo, arrepiéntanse cada uno, arrepintámonos, es decir, no lo veamos como algo religioso, es decir, ya, entienda, su vida es efímera, la vida de todos es efímera, ponga sus ojos en Dios, porque ya llega el momento, ya es el tiempo en el que Dios dice, vamos a separar el trigo de la paja, vamos a bautizar en Espíritu Santo o fuego, en destrucción. A eso se refiere.
Hoy es día de arrepentimiento. Mañana es día de arrepentimiento. Constantemente debemos estar en arrepentimiento. Constantemente. Bueno, yo estaba criticando a Lina, digámoslo así. ¿Qué debo de hacer? Es lo incorrecto. Debo arrepentir. Yo estaba haciendo lo incorrecto. Entonces, ¿qué va? Voy a arrepentir. Voy a arrepentir. Constantemente, arrepentimiento. Constantemente. ¿Dónde están mis ojos? ¿Dónde están mis ojos? Es una condición contraria al pecado, en la que yo estoy diciendo, voy a poner mis ojos ¿en quién? En Dios, en Cristo. Y por eso es una constante. Jesús habla de arrepentimiento, los apóstoles hablan de arrepentimiento, constantemente arrepentimiento. Ustedes quieren tener una vida de fe victoriosa, exitosa, tengan arrepentimiento constantemente. Reconozcamos, es que la vida es muy efímera, la vida se acaba en un instante. ¿En quién voy a poner mis ojos? En aquel que realmente es mi socorro, mi ayuda, mi protección, solo en Él. Amén. ¿Alguna pregunta con respecto a este pasaje? ¿Queda claro lo del fuego? Porque de pronto escuchamos muchas predicaciones. Como yo les he dicho, no tiene nada de malo que escuchen otras predicaciones, pero cuando están diciendo fuego del Espíritu, fuego, y toda la gente ahí cayendo y temblando, eso es incorrecto. La palabra nunca nos dice, y Pablo impuso las manos y temblaron como lombrices. La palabra nunca dice eso. Nunca dice eso. Dios es un Dios ¿de qué? De orden, dice la palabra. Entonces no es fuego, sino que el fuego aquí, en este contexto que nos está diciendo, es un juicio. Luego también leíamos en Corintios, Dios va a poner, construye la gente en fundamento, y luego todo va a ser probado ¿qué? El fuego. Pero algunos van a quedar, otros no van a quedar. Pero es de examinar, o sea, es un fuego para examinar, un fuego de juicio. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Ya saben por qué se nos describe a Elías? Ya saben a qué se refiere el arrepentimiento. No es algo religioso, es esta condición en la que yo estoy diciendo, Señor, yo dependo de ti. Y ya sabemos que la palabra nos está diciendo, tengan frutos de arrepentimiento. Y por último, que cuando es el juicio, ya está empezando a correr. Ya se está dividiendo. Bueno, ¿quiénes son paja? ¿Quiénes son trigo? ¿Quiénes realmente van a estar con Cristo y van a ser bautizados en el Espíritu Santo? ¿Y quiénes van a ser echados en el fuego? ¿Listo? Vamos en ese momento a orar. Vamos en ese momento también cada uno en arrepentimiento, presentarnos delante de Él, pidiéndole al Señor, yo he puesto mis ojos en las cosas de este mundo. Permíteme poner mis ojos únicamente en ti, porque esta vida es efímera. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, el día de hoy nos presentamos ante ti con un corazón sumamente agradecido, porque nos permites tener la oportunidad de arrepentirnos. ¿Cuánta gente no hay en este mundo que no ha tenido la oportunidad de arrepentirse, de entender que somos como la hierba, que nuestra vida es efímera, pero